del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. En CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte hay un espacio para que lleves adelante tus proyectos de comunicación. Comunicaste con nosotros. csbradioonline@gmail.com. EOL. Especiales online. Entrevistas, acústicos, agenda, recomendaciones y mucho más. EOL. Conduce Gustavo Antonopoulos todos los lunes a las 16 por CSB Radio. Estás escuchando CSB, toda la música que la vida nos deja. CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Si querés hacer un programa de radio, CSB Radio Online te ofrece sus estudios y equipos técnicos para concretarlo. Comunicate con nosotros. csbradioonline@gmail.com. Hay mucha agitación. Un programa radial dedicado a la trayectoria de Sandro y al revisionismo sobre los orígenes del rock argentino. Conducen Agustina Scrofani y Víctor Tapia todos los lunes a las 20 horas por CSB Radio. Con monótono sonido, una campana llorando. Todos vuelven a su nido y sus lenguas van aquietando el rutinario movimiento. Tan solo se escucha el viento y nada queda por decir de aquel que supo venir del mar. Y que el mar ha vuelto. Entre gastadas paredes un rosario de madera pasa que pasa y no queda sin pasar sobre los huesos. De la mano ya vencida, ya gastada y descarnada de la vieja de los rezos. Reza por todos aquellos santos de su bendición. Rezar es su maldición, reza, pues mucho ha pecado. El mar su hombre ha llevado como ha llevado al que hoy quizá ni recuerda el nombre, pero el mar se lleva un hombre y le reza una oración. Raídas y viejas mantas van cubriendo la cabeza de aquellos que la tristeza no les permite dormir. Recuerdan en su sufrir aquella risa, esa boca que gritaba órdenes locas, que sabía sonreír y que sabía ocultar sus penas y sus congojas. Silencio sobre la aldea. Sin que nadie lo vea en la penumbra, un muchacho se va a ver a los borrachos que emborracha la taberna.
Se oyen historias de pescas, de mares, de tiburones y de todos los rincones los recuerdos van saliendo, borrachos languideciendo. La música dice ausente. Ni siquiera el aguardiente puede borrar su presencia. Mientras tanto la campana. Mañana será mañana. Otro mar, otro destino. Otro aguardiente, otro vino y otro que se irá sin vuelta. Golpea su lengua muerta, se hace imposible el olvido. Atención que estoy llorando, lloro, pues murió un marino. Feliz fin de abril para todas las personas que nos están oyendo del otro lado del éter. Arrancamos en una nueva emisión de Hay Mucha Agitación. En este caso les habla en una aparente soledad Víctor Tapia, la persona que está emitiendo estos sonidos detrás de un barbijo en este preciso instante, debido a que nuestra conductora Agustina Scrofani tuvo algunos percances de índole técnica relacionados con alguna compañía eléctrica de la cual no vamos a dar mayores nombres, pero por suerte no hubo ningún incidente de valía que hiciera perder electrodomésticos e incluso provocado lesiones. Arrancamos el programa con una canción, si se puede llamar canción, porque es más un poema musicalizado que se va metamorfoseando en un tema que quizás a muchas de las personas que nos oyen les haya llamado la atención y otras no tanto. Y apuesto que esto tiene que ver con el lugar geográfico donde están ubicadas las orejas que recibieron estos sonidos marítimos en este momento. Lo que acabamos de escuchar se llama A la muerte de un marino. Se trata de un tema que fue incluido en el disco que venimos de la mano de Agustina y su timón que comanda sobre el disco Sandro, lanzado en el año 1981, pero no fue lanzado en las ediciones, o mejor dicho, la edición nacional en la Argentina, disco que salió, como recordaba Agustina en las emisiones pasadas, en long play o vinilo, como se le dice más bien ahora, y en cassette. El tema de la muerte de un marino fue emplazado en las ediciones internacionales, vamos a decir, estamos hablando de países como Ecuador, Venezuela, Colombia. Por eso me animaba a decir previamente que a las personas que más les suene esta extraña canción que acabamos de escuchar, seguramente sean de fronteras allende de la Argentina. Es una obra más que interesante, primero de cierta extensión. La realidad es que las subidas a YouTube no son oficiales, como ya estarán acostumbrados si vienen siguiendo el hilo de nuestra cruzada contra los derechos de autor, y así que son ripeos, digitalizaciones que hacen oyentes, fanáticos, seguidores del astro. En este caso elegimos esta versión que, si bien tiene un notable y llamativo ruido de púa, es realmente la versión más extensa, sin ningún corte, más que nada porque las campanadas del final, si bien no llego al nivel de neurosis obsesiva de contarlas una por una, la mayoría las recorta antes de tiempo. Habrán visto que los tañidos de esos campanazos, no sé si es el término correcto, seguramente hay uno marítimo más preciso para hablar de esto, se van prolongando hasta el final. Es una obra del maestro Sandro bastante curiosa. Es muy interesante a mi criterio cómo se va gestando toda una atmósfera y qué bien está retratado tanto el aspecto de lo portuario, del mar, como también el tema de la muerte física, de la partida final. Y en cierta manera, no sé bien cuáles
habrán sido las intenciones de Sandro al hacer esta obra, pero todos sabemos que está esta simbología con la muerte de cruzar la orilla, cruzar el río, cruzar el mar, cruzar el océano. Así que es muy interesante obra, lamentablemente no se puede disfrutar en la edición local que se hizo del disco Sandro de 1981, pero seguramente a muchas personas que la están conociendo en este momento pudieron apreciar otra perspectiva, otro lado oculto de nuestro astro para poder disfrutar. Así que con este tema tan llamativo abríamos el programa. Les recuerdo que están abiertos los canales de redes sociales, seguramente tanto Agustina como Valeria estén allí escudriñando esa parte. Yo la verdad estoy con un mar, valga la redundancia, de información por diversos canales, así que lamentablemente poco y nada podré ver las redes, pero les agradecemos todo mensaje, todo espaldarazo que nos quieran dar. Vamos entonces con la primera parte del programa, como saben, siempre timoneada por Agustina. En este caso voy a intentar hacer una especie de suplencia que seguramente no estará a la altura de las circunstancias, pero vamos a intentarlo. Así que van a sonar como préstamo esta cortina de palabras viejas de refilón. Suena así la cortina que caracteriza las columnas de Agustina. Y vamos entonces a adentrarnos en el repaso que seguramente nos tome un par de programas más. Es un disco quizás mucho más conocido que el que acabamos de repasar de Sandro del año 1981. Para empezar, tiene la ventaja que tiene un título, ¿sí? Vengo a ocupar mi lugar. Es de la misma época del año 1984, posterior por supuesto. De hecho, un poco es que Sandro de 1981 es el primer intento, en el buen sentido de la palabra, del astro de sumergirse en un sonido más ayornado a las corrientes que primaban en la naciente década de los 80. Ahora bien, en Vengo a ocupar mi lugar, claramente va con todo. Realmente hay un esfuerzo notorio en tomar lo mejor de esa época sin perder la identidad, sin perder el cuño propio, pero también hay bastantes cambios en lo compositivo, incluso en la manera de cantar de Sandro. Es realmente una superproducción que ha tenido también el mismo destino de la escasez de reediciones, el tema de no poder encontrarlo en las redes oficiales, etcétera, etcétera, que tiene gran parte de la obra de Sandro. Sin embargo, a diferencia de discos como Sandro de 1981, goza del beneficio de cierto revisionismo, de ciertas notas. Sin ir más lejos, si usted busca en Google Sandro vengo a ocupar mi lugar, le va a salir la nota del periodista Emiliano Acevedo, recorriendo tema por tema, sobre todo porque es un disco que a mí se me hace la impresión, quienes oyen del otro lado y tienen mucho más conocimientos al respecto que mi persona, podrán confirmarlo o no, pero que en realidad los temas sonaron muy fuertes, varios de ellos, en la década de los 80, desde un boliche hasta la radio, más allá de que después no haya tenido la justicia que necesitaba. Vamos a hacer un picadito, como siempre hacemos, sin seguir un orden. La verdad, cuando digo de no seguir un orden, no continuar el trazado original con que fue diseñado el disco, porque bueno, para eso uno pone YouTube y lo escucha de pe a pa, ¿no? Vamos a hacer un poco obvios para el comienzo, vamos a escuchar el título, el tema que da título a la placa, Vengo a ocupar mi lugar. Ya lo hablamos una vez, pero el público se renueva, como quien diría. Y la realidad es que no sabemos si esa fue la intención o no, pero detrás de la letra hay algunas referencias muy fuertes a lo que es la historia griega, de la mitología helénica, de la Odisea. Más o menos, para resumir muy brutalmente, Odiseo, conocido como Ulises en las traslaciones al latín, vuelve de Troya, hace un periplo muy largo de años y años, con diversos escollos, tentaciones carnales, maremotos, Escilas, Caribdis y distintos inconvenientes de la naturaleza, y finalmente llega a su tierra natal y encuentra que su cónyuge Penélope está rodeada de pretendientes y su trono usurpado, y él vuelve disfrazado al principio de lo que era un porquerizo, como se decía en la época, vuelve a ocupar su lugar. Y hay bastantes referencias, si bien no son explícitas, pero tampoco son tan implícitas en la letra de Vengo a ocupar mi lugar, que a uno le hacen pensar que quizás esta vieja historia tan arquetípica
que proviene de los mitos griegos, pudo haber influenciado al astro en la redacción de esta letra. Así que vamos a escuchar esta tan bella canción. Alguien se abuse o que mi sitio en la cama ocupe. Mira, es que ha vuelto tu amor, de verdad. Ya estoy de vuelta, vengo de lejos, vuelvo cansado de andar, buscando amores por otros lados, pero no pude encontrar. Dulce y sincera, para entregarte al amor, si es de verdad, te voy a dar amor hasta el amanecer, y te voy a besar con tanto furor que habrás de creer que vas a llegar hasta enloquecer, pues mi manera de amar es la verdad. Ya estoy de vuelta, mira mis ojos, mira qué turbios están, pues se cansaron de ver mentiras, nada los puede asombrar, pero al mirarte todo se quita, como al pasarles agua bendita, y eso lo hace el amor cuando es de verdad. Te voy a dar amor hasta el amanecer, y te voy a besar con tanto furor que habrás de creer que vas a llegar hasta enloquecer, pues mi manera de amar es la verdad, pues mi manera de amar es la verdad, pues mi manera de amar es la verdad. Acabamos de escuchar Vengo a ocupar mi lugar del LP homónimo del año 1984. Hay un detalle que también lo debemos haber dicho en un programa o más, pero está bueno repetirlo, que también hay una referencia con eso de mira mis ojos qué turbios que están, debido a que el autor de la Ilíada, de la Odisea, era ciego, ¿sí? Por lo menos eso es lo que dice la tradición acerca del famoso poeta ciego, que es un poco el padre de la literatura y todo lo que es la mitología griega. Así que son como demasiadas casualidades, quizás sean casualidades, nunca hay que descartar el azar en la vida, pero no queremos dejar de subrayar estos aspectos. Y obviamente debe haber una referencia, aunque sea inconsciente, el tema de ocupar el lugar que uno puede sentir amenazado con los cambios de época, ¿no? Los cambios de sonido, los cambios de estilo, que no todos los músicos, no todas las agrupaciones han podido adaptarse, y la realidad es que el sonido de los 80, si bien por supuesto los fines de los 70 preanuncian en cierta medida muchas de estas corrientes, los sonidos de los 80 fueron un cimbronazo importante y que cambiaron el sonido de muchas agrupaciones, muchas bandas. Nos llegan algunos comentarios, le agradezco a nuestra operadora Mer que me está enviando captura de pantalla para asesorarme al respecto del diluvio de mensajes que llegan de distintas partes del mundo. Nuestra fiel oyente Pati García
nos menciona que tiene ese vinilo, y por lo que entiendo me parece que tiene los dos vinilos, el de Sandro de 1981 y el de Vengo a ocupar mi lugar, si no me estoy equivocando. Así que le agradecemos siempre a Pati García por sus comentarios. No sé si estará John Aguilera escuchándonos, le mandamos un abrazo debido a que este álbum del cual estamos hablando en el día de hoy fue íntegramente realizado junto al maestro Aguilera. Y hay un temita ahí espinoso de los derechos. Los derechos de la edición nacional pertenecen a Polydor. No sabemos entonces por qué no se reedita, porque bien podría esto volver a salir a la luz. Si bien es cierto que hay varios álbumes que no hay problemas de derecho de autor de estos años 80 y o no han sido reeditados o han sido reeditados en tiradas muy chicas. Por ejemplo, voy a mencionar un álbum, creo que es un poco posterior, me sale año 86 en mi memoria, pero puede fallar, de una especie de supergrupo efímero llamado Comida China. Tiene un álbum llamado El Laberinto de Pasiones, que lo reeditó hace pocos años, en realidad ya son bastantes años porque creo que fue a fines de la década del 2000, si no me estoy equivocando. Y el álbum titulado El Laberinto de Pasiones, con una tapa bien pop y un disco la verdad bastante lindo e interesante, con varios nombres muy importantes de la música rock argentina, fue reeditado en efecto por Universal, pero una tirada de CD muy chica. Es más, es muchísimo más difícil conseguir el CD que el vinilo de Comida China, que de todos modos un tiempito de búsqueda y un par de pesos argentinos puede conllevar. Pero es más difícil hallar ese CD reeditado que el original de Comida China. Vamos a seguir con el repaso de este álbum. Antes quiero aclarar que al parecer los derechos internacionales de edición le pertenecían a Sandro, como consigna Pablo Sergio Alonso en el libro que siempre mencionamos de la música de Sandro, que me acompaña en la edición que tengo en mi caso baqueteada, no como la de Agustina, que está fidedignamente conservada. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, la edición mexicana fue licenciada Polydor de México, pero la de estadounidense la hizo CBS, Columbia. Por lo tanto, pareciera que ahí hubo cierta libertad de acción, obviamente teniendo en cuenta las conveniencias y los casos de mercado presentes en cada uno de estos países que seguramente tenían sus características peculiares. Hay algo a destacar, que en el libro se dice como un dato más, que Polydor de México en esa época estaba a cargo del británico John Lear. John Lear, los seguidores del astro bien saben que es una persona que acompañó al ídolo desde sus mismos comienzos con los de Fuego, en esas pruebas de grabación, ¿no? Que hizo Sandro junto a los muchachos de Alsina. Pero John Lear, la realidad es que tiene una carrera que algún día le vamos a dedicar un espacio más largo en el programa, porque este muchacho, en los años 50, se suma a un conjunto vocal llamado los Silver Stars, algo así como las estrellas plateadas, que en realidad tenía su génesis ya en agrupaciones que se remontaban a fines de los años 40, ligadas a hijos de estadounidenses e ingleses, familias anglosajonas. Por eso es que ciertos colegios bilingües, por ejemplo de la zona del barrio porteño de Belgrano, ciertos emplazamientos de la zona sur del conurbano bonaerense, como bien sabrán, hay zonas como Temperley, ya desde el mismo nombre tienen una fuerte raigambre anglosajona. Todo este mar de referencias ligadas a la cultura inglesa estadounidense en la Argentina estaban vinculados con la génesis de este conjunto vocal que fue pionerísimo en lo que es el rock argentino, grabando placas con versiones de Los Plateros, de Platters, versiones de Nat King Cole, e incluso cuando vienen Los Plateros en el año 1956 hay una foto del hermano de John Lear, quien también cantaba en ese grupo, Bruce Lear, recibiendo en realidad a Paul Rubí, uno de los integrantes de Los Plateros, y agasajándolo con el disco que habían grabado para RCA. Posteriormente los Silver Stars van a grabar un long play muy, pero muy bueno, pocas veces recordado, por no decir ninguna, en lo que es la historiografía del rock argentino, llamado Esto es Twist, ya para Orfeo, que era subsidiaria de CBS. Yo imagino que John Lear en esa época ya trabajaba en CBS y se dio el capricho, en el buen sentido de la palabra, de que su conjunto vocal pudiera grabar un long play entero, no solo de Twist, sino también de composiciones propias, hechas por Wilson. Sí, Wilson, quien era el encargado de la voz grave de bajo de ese conjunto vocal, y además de eso, también se animan a
interpretar canciones muy poco difundidas en la Argentina del folclore estadounidense, como Campos de Algodón, Cotton Fields, que luego va a ser mucho más conocida por la versión de Creedence, que es bastantes años posterior. Y por otro lado también un tema muy lindo, Long John, que es un canto de cárcel, recogido ya en los años 30 por la égida de lo que fue la investigación de Alan Lomax. Así que John Lear era todavía en los 80 una presencia más que importante en el mercado internacional discográfico, ya excediendo lo argentino. De hecho, su hijo está activo en lo que es el mercado discográfico. Esperamos contactarlo algún día para hacerle una entrevista. Espero que nos esté escuchando en algún lado del globo terráqueo. Pero vamos a seguir con el álbum Vengo a ocupar mi lugar. Y vamos a escuchar un tema llamado Tramposa Aventurera, aunque originalmente, por lo que se pudo recabar de los manuscritos del astro, se llamaba Secas Tramposa. Y ya nos metemos acá en lo que es la sección de baladas, de temas más lentos. Obviamente un componente más que importante no solo de la carrera de Sandro en general, sino también de los años 80. Todo disco ochentoso que se precie debe tener una o más baladas para recordar, para poder tararear en la mente. Así que vamos a escuchar este tema, Tramposa Aventurera. Bésame otra vez, deja de pensar cómo has llegado a estar junto a mí con tu desnudez. Piensas que este amor es un pecado. Quita del reloj, deja que tu piel sea la que indique que has llegado al punto en que la vida abrazará la muerte y juntos nos encontrará. Después renacerás y te maldecirás, pensando equivocadamente en lo que yo voy a pensar, y entonces con desprecio te dirás: tramposa aventurera, cruel mujer, y solo he de pensar en tu querer. Tramposa aventurera, sin pensar, estrenas otra piel, la piel de amar. Tramposa aventurera, mi placer, mi amante, mi pareja, mi mujer. Tramposa aventurera, ¿qué más da? Tan solo la mujer que quiero amar. Tramposa aventurera, sin pensar. Acabamos de escuchar Tramposa Aventurera, interpretado por Sandro para el álbum Vengo a ocupar mi lugar, al cual estamos dedicando esta primera parte de repaso en Hay mucha agitación. Como verán, pese a que no estamos hablando de una subida oficial, ni siquiera una digitalización hecha con equipamiento y esmero por fuera de lo normal, sino simplemente la subida de un seguidor, un fiel fanático de Sandro, hay una fuerte calidad de sonido, se escucha muy bien, todo muy nítido. Esto tiene que ver con un poco de las actualizaciones técnicas que estaba haciendo Sandro junto a John Aguilera y el resto del equipo. Ya estamos hablando de un álbum grabado en 24 pistas, lejos de lo que pasaba a comienzos de los años 70, sin ir más lejos. Y también hay que mencionar
lo que es la renovación en materia de los instrumentos mismos. Se usa batería electrónica, la Lindran, al parecer la primera que entra al país. Se utiliza un secuenciador Roland. Y de hecho John Aguilera, en el libro de Pablo Alonso, comenta que una manera de poder tener un medio de compensar la generosa inversión que habían requerido en la época estos aparatos era ponerlos en alquiler. De hecho, allí cuenta Aguilera que sin éxito en las tratativas, pero para el primer long play de Soda Stereo, titulado al igual que la banda, que como sabrán es del año 84 también, si no me está fallando la memoria en este momento, se había intentado utilizar la Lindran de Sandro, ¿no? En esa época recordemos que la batería electrónica era toda una novedad en el medio de la Argentina. Seguramente haya varios nombres que hoy estén olvidados y que la tenían, pero por ejemplo está la famosa Roland, apodada Rucci por un chiste de humor negro, no viene el caso, que utilizaba Charly García. Después también para destacar en esa época de grupos que estuvieran enfierrados con cosas raras o llamativas, aunque esto pertenece más a los años 70, quiero destacar un gran conjunto del cual entrevistamos a su líder cuando estábamos siendo parte de Atmósfera Pesada, Los Bárbaros. Los Bárbaros estaban más que enfierrados en la época y de hecho tenían un Mellotron, que para el que nunca vio un Mellotron es un sintetizador analógico bastante extraño, bastante difícil de manipular, de llevar, de transportar, y Los Bárbaros eran de los pocos privilegiados que tenían un Mellotron. Pero sin irme mucho por las ramas y volviendo a la batería electrónica, nuestra operadora quiere decir algo y le van a conocer la voz a Mel sobre el Mellotron. Ah, ¿no? Me parece que le dije Mellotron y quería decir algo. Pero, a ver, hay micrófono. Hola, ¿me escuchás? Te escuchamos perfecto, Mel. No, ¿Cómo estás? Una cosa, que el Mellotron es uno de los muchísimos instrumentos que tocaba Brian Jones. ¿Por qué saltaba con esa? Porque sí. Totalmente, no, totalmente. De hecho, está muy buena tu acotación, Mel, porque en muchas canciones de los Rolling Stones se nota, hay una rareza, una canción llamada We Love You, en la cual están participando Lennon y McCartney en coros, donde van a escuchar una muy buena utilización del Mellotron por parte de Brian Jones, quien fue de los primeros, por lo menos del mainstream, que le saca la ficha cómo utilizar semejante armatoste. Lo van a escuchar en muchos discos de rock progresivo como King Crimson, Genesis, anteriormente en Los Zombies, también otra banda inglesa. Volviendo a las baterías electrónicas, y para destacar los retos que conllevaba utilizar estas cosas, el tema Ludmila de Spinetta Jade, que utiliza batería electrónica, le tuvieron que pedir a Pedro Aznar que la programe porque no conseguían nadie que pudiera domar ese bicho. Y hay otro ejemplo, ustedes me dirán que qué banda más alejada a la batería electrónica que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sin embargo, en un tema muy conocido, de un disco más que famoso, me refiero al disco Octubre, al tema que inaugura la placa, se utiliza batería electrónica y ahí estuvo metido Daniel Melero, uno de los que colaboraron tanto con Los Redondos como con Soda Stereo, y también por diversos desbarajustes que suscitaba la aparición de un instrumental técnico en nuestro medio local, Los Redondos no pudieron usarla en vivo y se limitaron a ese registro. Por eso si vuelven a escuchar ese disco, más allá de que no son placas grabadas tan correctamente como lo que escuchamos de Vengo a Ocupar Mi Lugar, van a ver que el sonido de la batería de Fuegos de Octubre es bastante distinta al resto de las partes de percusión y batería utilizadas por Los Redondos. Seguimos en el repaso por el álbum Vengo a Ocupar Mi Lugar y vamos con una canción que se llama Tú te dejaste querer. Yo puse el amor, puse el cariño, la ternura y me jugué, apostando todo de mi vida en la inocencia de creer que íbamos a hacer entre los dos el gran amor, la gran historia. Pero comprobé que solamente era yo el que daba amor. Pues tú te dejaste querer mientras yo me consumía. Tú te dejaste
resultó que a la hora de hacer mi balance perdiendo salía. Yo era un juguete, un esclavo que a veces le hacías hacer el amor según te convenía. Cometí el pecado de engañar mi corazón y lo entregué a la obstinación de darte amor a cualquier precio y me quedé con el gusto amargo de saber que desde siempre me has mentido y con el dolor de comprobar que solamente amaba yo. Pues tú te dejaste querer mientras yo me consumía. Tú te dejaste querer, yo pensaba que eras mía, pero al final resultó que a la hora de hacer mi balance perdiendo salía. Yo era un juguete, un esclavo que a veces le hacías hacer el amor según te convenía. Pues tú te dejaste querer mientras yo me consumía. Tú te dejaste querer, yo pensaba que eras mía. Tú te dejaste querer mientras yo me consumía. Tú te dejaste querer, yo pensaba que eras mía. Tú te dejaste querer mientras yo me consumía. Tú te dejaste querer, yo pensaba que eras mía. Tú te dejaste querer mientras yo me consumía. Podría ser una canción de Europe, podría ser una canción de los Scorpions, pero no. Se trata de la canción Tú te dejaste querer, del álbum Vengo a ocupar mi lugar, al que le estamos dedicando este vuelo de pájaro en la presente emisión de Hay mucha agitación. Como verán, el sonido típico de lo que nosotros le decimos una balada heavy, una balada pesada, los anglosajones le llaman la power ballad, muy típica tanto de los años 80 como lo de los grupos pesados que buscaban pegarla con algún hit en la radio y metían ese tema, ese estilo de temas, pero como siempre acá Sandro deja bien marcado su estilo propio, lejos de una imitación o de un calco. Tiene mucha fuerza la canción y, a decir verdad, este álbum recupera mucho de los pergaminos rockeros de Sandro, ayornados, adaptados a la situación coyuntural de los años 80, pero que muestran la fuerza que tenía en la voz y, obviamente, la gran labor de John Aguilera, quien además se encargó de tocar varios instrumentos. Él siempre destaca que el proceso de grabación arrancaba con una base mínima, bien clásica, alejada de estos andarenbeles ochentosos, y después se iba agregando la voz, los instrumentos, las distintas secciones, y era todo un proceso laborioso. Se tomaban su tiempo para hacer el mejor resultado posible. Nos siguen llegando los mensajes. Pati García nos confirma que tiene los dos long plays y menciona el de A la muerte de un marino, me lo autografió Sandro en 1984. Debe valer bastante ese disco autografiado. Quiero mencionar que sería una muy buena idea, si le parece a la audiencia, renombrar el disco Sandro de 1981 como A la muerte de un marino. Me parece que sería más fácil identificarlo. Es una idea que se me ocurre. Más que nada porque no ayuda nada a la mnemotecnia que los tantos álbumes se llamaran Sandro Secas. Por otra parte, Pepe Castro, otro oyente fiel de la casa, nos agrega: es muy raro de ver el disco Vengo a ocupar mi lugar, editado por Polygram. Así que estamos en un programa bien coleccionista, bien de rarezas, y bien como recordábamos antes, este álbum en particular está siendo mucho más valorado por las generaciones más actuales que lo que es Sandro de 1981. Vamos a seguir con este recorrido, este planeo
discográfico. Y vamos con una canción cuyo título es muy similar al tema que acabamos de escuchar. En este caso se llama Fue sin querer. Fue sin querer, fue sin pensar, ninguno de los dos propuso nada. Y sin querer y sin hablar, nos dimos el amor con la mirada. Y entonces no supimos cómo hacer. Tratamos de evitarnos y al final volvimos a encontrarnos sin querer. Tu mano me rozó y fue fatal. Y sin hablar, el mundo detuvimos un instante. Y sin querer y sin pensar, un día descubrimos ser amantes. Desenfreno nos quedamos con las manos vacías. Fue una pena. Y sin querer y sin hablar, un día la dejaste de mi lado. Cosas que juntos soñamos hoy solo forman parte de un pasado que se fue sin querer, se fue sin pensar. Acabamos de escuchar Fue sin querer del álbum Vengo a ocupar mi lugar de Sandro, al que le estamos dedicando, como dijimos previamente, este repaso vuelo de pájaro que ya va terminando. Por supuesto es una primera parte. Vendrán nuevas emisiones comandadas por Agustina con muchísimos más datos y anécdotas sobre este álbum y este hito tan importante en la carrera del ídolo. Hay algo a destacar, que si oyen los videos de la gira relacionada a este álbum, no son menores las diferencias que hay entre el sonido en vivo y el disco. De hecho, en bastidores, por el off, le comentaba a nuestra operadora que me gusta mucho la versión que hizo Sandro en Puerto Rico
de Vengo a ocupar mi lugar, porque es como a mi juicio humilde, es ese tema en los 70, ¿no? Unos años antes, como un lustrito antes, cómo hubiera sonado esa canción. Y no pierde la energía, la impronta. La realidad es que los arreglos en vivo estaban a cuenta de Víctor De Caro, no estaba John Aguilera en lo que es los vivos, y aparte no eran los mismos músicos, se compartían algunos nombres, pero cambiaba lo que era la nómina de el estudio con lo que eran los vivos. Por eso hay ciertas diferencias que a mi juicio enriquecen porque permiten mayor variedad y que no suenen siempre igual los arreglos y disfrutar al astro en sus diversas facetas, en este caso todas contemporáneas entre sí. Hablando de Vengo a ocupar mi lugar, en este caso no me refiero al long play sino al tema homónimo, quizás algún oyente se dio cuenta de que la melodía remite levemente, sin llegar a la mímesis, a un tema muy conocido de los Beatles, que es We Can Work It Out. Perdón, me lo confundí totalmente y me confundí de disco. Me estoy refiriendo al tema de Eleanor Rigby, del álbum Revolver, que no llega del todo, pero el comienzo claramente es los primeros pasos de esta canción famosa de los Beatles del álbum Revolver. No sé por qué dije el otro tema, quizás porque Sandro hizo una versión de Joven en los años 60 en castellano. Para terminar con el repaso por este álbum, vamos a escuchar una canción llamada María es Mujer. Por un lado, en cuanto a lo lírico, está dedicada, muy especialmente, con una letra muy emotiva, a María Elena, amor más que importante, como ustedes sabrán, de la vida de Sandro. Y por otro lado, en lo que es lo musical, hay una consideración interesante de Pablo Sergio Alonso que él anota que hasta puede considerarse que hay, si no en toda la canción, por lo menos elementos de rock progresivo. Yo diría que podría encuadrarse tranquilamente en lo que era el sonido de la neoprogresiva que ya existía en los años 80, para no mencionar cosas raras como Marillion y ese tipo de grupos. Podemos sin ir más lejos a lo que estaba haciendo Génesis en el álbum homónimo, que creo que es del año 83, si no me estoy equivocando, en el cual uno tiene un instrumental que de cierta manera recuerda a lo que era el Génesis más mastodóntico, más saltimbanqui y lleno de artificio de la época de Peter Gabriel, pero que está cortado en los minutos, hay otros instrumentos, se escuchan otras texturas, es distinto, pero tiene esa cosa elíptica, cíclica de volver a la fuente. Y creo que de cierta manera María es Mujer abreva un poco en estos sonidos que, si bien no suenan al progresivo británico setentoso, sí tranquilamente podrían estar o en un disco de neoprogresivo o de las bandas viejas de rock progresivo que estaban también ayornando su sonido con resultados dispares entre sí, al igual que lo estaba efectuando Sandro con este álbum. Así que vamos a escuchar María es Mujer y ahora en brevísimos minutos, segundos, milisegundos, vamos con la entrevista del día de hoy. Voy a adelantar que el entrevistado se llama Héctor José Patrignani y además de ser un gran músico y pionero, nos va a hacer un viaje más que interesante en el tiempo a lo que fueron los orígenes del rock and roll en la localidad argentina y bonaerense de Punta Alta. Me esquiva de día, me entrega ternura, me quita alegría. Si está entre la gente, es otra María. En cambio a mi lado, cuando muere el día,
pues en la soledad de un cuarto de alquiler, desnuda es mía, y acariciándome deambula por mi piel y es mi María. Y hacemos el amor, borrachos del placer de lo prohibido, volando más allá de la imaginación. Llegamos a un final con desesperación, porque la fiebre del amor la abraza y al besar su boca quema y ofrece una vez más el resto de la piel que aún le queda. Pero al amanecer, bañada de sudor, muere María, se cubre con la piel, vendida a su Señor, y entonces pasó a ser despojos del amor que usó María. Esto es CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. Pasamos entonces, como anuncia tan rimbombante esta cortina, a la segunda parte del programa dedicada a los orígenes del rock en la Argentina y a su revisionismo historiográfico. Y estamos del otro lado de la línea telefónica, como solemos decir en esta sección, con una persona a la que no solo estimamos, respetamos realmente como músico, como artista, sino también por una notable labor de salvaguarda historiográfica, por la memoria de nuestra cultura, que siempre tiene estos problemas de lo que son los archivos. Sabemos cuánto escasea conseguir materiales de los orígenes del rock and roll en el país, de la historia de nuestro jazz y de tantos géneros más. Y realmente Héctor José Patrignani es una persona que, además de haber protagonizado como pionero la historia de la alborada del rock and roll en la zona bonaerense de Punta Alta, también es alguien que mantiene viva la semilla de esta memoria para que no se pierda de generación a generación. Así que vamos a tener ahora un diálogo más que interesante y nutrido con el maestro Héctor Patrignani. Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. Hablo con Javier, ¿no? Con Víctor. Javier nos está escuchando del otro lado, Javier Tuche, quien le mandamos un fuerte abrazo, claro, porque nos hemos conocido gracias a él, en realidad. Exactamente, sí. Siempre los confundo a Víctor con Javier.
Usted es Víctor Tapia. Exactamente, ¿sí? Exactamente, pero Javier Bueno. Tucci, gran periodista de Punta Alta, que está haciendo Claro. una labor más que encomiable con lo que es el rock en esta zona y ha tomado apuntes muy fidedignos de lo que usted, Héctor, transmite como protagonista y como centinela de esta memoria. Para empezar, le quiero preguntar cómo fueron los comienzos de usted en la música, cómo fueron sus primeros pasos. Bueno, le comento así al pasar, digamos, yo tengo 82 años y cuando cumplí 15 años empecé a estudiar acordeón a piano con una señora profesora de la DCN, ya fallecida, y estudié después con otro profesor. Después en los años 60 formamos con Alberto Moreno la Jazz Espectáculo Savoy. Antes hice algunas cositas con el rock también en el año 57, 55, no me acuerdo bien, con un quinteto de acordeones. Y después, bueno, en la orquesta empecé con el saxo alto, después seguí, hasta el día de hoy sigo tocando, lo que pasa que después seguí con saxo tenor, terminé con saxo barítono, ya con el correr de los años, y ahora más o menos 5 años estoy en el conservatorio estudiando trompeta y estoy tocando actualmente trompeta en la banda del conservatorio y aparte también en un ensamble de bronce. Así a vuelo de pájaro, ¿no? Entre medio hubo muchos hitos. Perfecto, perfecto, Héctor. Para volver un poquito a los comienzos, hay un detalle que usted mencionaba, más que importante, que nos ha compartido en su momento con mucha generosidad la documentación fotográfica que lo respalda, que tiene que ver con un quinteto de acordeones que usted integró en su momento y que abordaron el naciente rock and roll, ¿no es así? Sí, es así. El quinteto de acordeones lo dirigí yo y rock alrededor del reloj era uno de los temas que hacíamos con una pareja de bailes de esa época que bailaban muy bien, habían salido campeón en varios lados del rock and roll. Hablamos del rock and roll, ¿no es cierto? El que inició Elvis Presley, no, antes que Elvis Presley estuvo el de Rulito Bill Haley, y después en la misma época acá en la Argentina Mr. Trombón, que era Eddie Pequenino, que lo imitó a Haley con su orquesta en Buenos Aires y hacía furor con esa gran película Rock alrededor del reloj, que trabajó Nélida Lobato, su hermano Eber Lobato, un coreógrafo, eran los que bailaban rock. También estuvo el hijo de Anchart, Alberto Anchart, una película que marcó a la juventud de esa época, en el sentido de mamar, digamos así, con la expresión el rock and roll. Tal es así que cuando se pasaba esa película, la juventud de los cines que siempre estaban colmados salían a los pasillos y bailaban, y más de una oportunidad hubo que parar la película porque era un caos total, bailando en los pasillos toda la juventud, ¿no es cierto?, al compás de la película. Bueno, con ese quinteto de acordeones duró poquito, habrá durado 3 años más o menos. Después uno de los acordeones estudió de abogado y es más, actualmente vive en Bahía Blanca y terminó como juez penal, hoy en día está jubilado. El otro Valle, que era el otro acordeón, nunca supimos dónde está, si vive o no vive, perdimos el rastro. Y otros 2 fallecieron lamentablemente, como Pedrito Zabalete, que era un gran acordeonista, director de los K-57 años más tarde, que fue una orquesta también que hacía rock, y Silenzi, que también falleció en un accidente. Esos éramos los 5, ¿no? Y bueno, nos dedicábamos a hacer música bailable, ¿no? Entre los cuales sí, había algunos rock que tocaban. No me acuerdo qué otro rock tocaban. Perfecto, perfecto, Héctor. Muy interesante esto que nos cuenta de la pareja siendo protagonista también del espectáculo, ¿no? Porque ustedes están tocando y se ve claramente en la fotografía a esta pareja. No sé si quiere recordarnos un poco sus nombres, la historia de esta pareja de bailarines. Sí, esta era una pareja que eran primos y cursábamos todo en el Colegio Nacional, el secundario,
ellos eran más jóvenes que yo, unos 2 años más menos, y era Fito Gelos y Susi Jaime. Fito Gelos, lamentablemente, ya fallecido. Susi Jaime me dicen que está viviendo en La Plata. A mí no me consta, pero puede ser que sea así. También se fueron de Punta Alta y perdimos la comunicación. Y donde actuábamos ellos venían a bailar rock solamente, ¿no? Las otras piezas bailables como rumba, cha-cha-cha, guaracha, bayón, todo eso no lo bailaban solamente rock porque eran especialistas en ese baile, ¿no? En esa foto se lo ve así justamente cuando Fito Gelov la tira, digamos así, por el aire a Susi Jaime, y Susi Jaime está haciendo una pirueta en el aire antes de caer, donde la toma Fito y sigue bailando, ¿no? Era muy vistoso porque bailaban muy bien el rock and roll, ¿no? Muy, muy bien bailaban. Claro, claro. Estamos aquí, gracias a nuestra operadora, disfrutando del archivo fotográfico de usted, Héctor, acompañándonos en la entrevista y mostrando, entre otras cosas, esta impresionante toma. No sé si más mérito de las personas que estaban bailando o del fotógrafo en cuestión, que capturó justo, inmortalizó este momento. Quería preguntarle, Héctor, ¿cómo fue la recepción en la juventud, más que nada, del rock and roll en la zona de Punta Alta? ¿Cómo se abrazó esta novedad, lo que era el baile, la proyección de las películas de Bill Haley, por ejemplo, de distintos rockeros? ¿Cómo recuerda ese momento de efervescencia, ese primer puntapié inaugural del rock and roll? Bueno, aparte de ser una moda, fue un furor, pero no en Punta Alta, en todo el país y en el mundo, ¿no? Fue un furor terrible. Repito, ayudado por Eddie Pequenino desde Buenos Aires con su orquesta que hacía giras, y en una noche vino a Punta Alta, no me acuerdo dónde, pero yo lo vi en Punta Alta con la orquesta de rock, se llamaba Mr. Roll y sus Rockers, algo así. Y ayudado por él, ayudado por Bill Haley, que también vino a la Argentina, y ayudado por la película, ¿no? La película de Bill Haley y la película de Ever Lovato con su hermana Nélida Lovato. Esos fueron los pilares fundamentales que hicieron despertar a la juventud, hicieron que la juventud abrace ese ritmo. Y bueno, yo nombro a Fito Gelos y Susi Jaime, pero hubo muchísimas en Punta Alta y en todos lugares, parejas que bailaban rock, se hacían concursos de rock and roll donde se elegía el primer bailarín, o mejor dicho, la primer pareja de baile. Sí, fue algo importantísimo porque fue una explosión que yo no la vi con otros ritmos a través de los años, como fue el rock and roll. Después ya derivó en el rock nacional, que es otra cosa, ya no se ve tanto el baile, es diferente, ¿no? Yo no digo ni que es mejor ni que es peor, es diferente. Pero el rock and roll, de lo que habrá nacido en el 55, 56, 1955, 56 más o menos, me acuerdo perfectamente porque yo tenía 14, 15 años y era un furor terrible, ¿no es cierto? Quisiera recordar esos momentos, me cuesta ahora mucho porque los años han pasado y las imágenes se desfiguran o se desvirtúan o se acallan un poco, ¿no? A través de los años. Pero sí, no, la actuación de los bailarines apuntó mucho al rock and roll. Es más, yo creo que los bailarines fueron la pieza fundamental de la explosión del rock and roll. Creo que fueron los bailarines, secundados por los músicos y las orquestas que en ese tiempo tocaban, ¿no es cierto? Perfecto, Héctor, clarísimo. El rol de los bailarines en la génesis del rock and roll, algo más que interesante, porque en general las historiografías predominantes sobre el género no solo se olvidan de este periodo de los años 50, sino que también hacen un foco exclusivo en los músicos, tanto en los compositores como en los intérpretes, lo cual por supuesto que no está mal, pero se olvidan de que la música no solo divide entre público y músicos, sino que también hay momentos en los que, como usted bien describe,
hay, por ejemplo, bailarines que ejercen un rol importante, y de hecho lo más impactante, a mi modesto criterio y viéndolo con una distancia generacional que lamentablemente no me permite ser testigo presencial de esa época, es ver cómo ustedes con el quinteto están detrás y la pareja es como la que ocupa el espacio central, ¿no? Incluso no solo en la foto, sino en la disposición del escenario. Y le quería preguntar si recuerda algún nombre más de bailarines de la zona de Punta Alta o aledaños importantes de la época en esos años del naciente rock and roll. Bueno, hubo, sí, mucho no me acuerdo, pero hubo un gran bailarín de rock and roll que con el tiempo trabajó en Buenos Aires junto con Ginsburg, ¿cómo se llamaba ese programa de televisión muy famoso? Bueno, no me voy a acordar ahora, que se llamó Norberto Carrodegoas, le decían Toti Carrodegoas. Triunfó en Estados Unidos, era un locutor animador. Y con Castelo y de nombre los pilares de ese programa de televisión. Hizo su incursión, después se radicó en Mar del Plata, actualmente está la hija viviendo, una de las hijas que es cantante. Yo tuve contacto hace poquito con ella y lamentablemente una mañana que sale en Mar del Plata a comprar una panadería, lo atropella un auto y muere, ¿no? Toti Carrodegoa fue un gran bailarín de rock and roll, gran bailarín, estando en Punta Alta, después se fue a Bahía Blanca, se radicó allá, después se radicó en Buenos Aires, después se radicó en Estados Unidos, donde trabajó en televisión siempre allá, y ya yo no sé si fue antes o después de La Noticia Rebelde, ahí me acordé. El programa se llamaba La Noticia Rebelde, un programa famosísimo con un rating altísimo en un canal de Buenos Aires de televisión abierta. Pero no me acuerdo si fue antes o después de La Noticia Rebelde que estuvo en Estados Unidos. En fin, otro muy bien no me acuerdo. En ese tiempo los nombres de los bailarines no los preguntábamos mucho, ¿no? No, total, pero es una revelación más que importante porque cuando uno busca en internet y sondea sobre la prolífica y rica carrera de Degoas, no haya este pasado bailarín de rock and roll más que interesante e importante. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, como siempre digo, que usted nos mencionaba, me parece que con la Yasa Boy, que tenían un bailarín de rock and roll fijo, ¿puede ser?, en el escenario. Ah, sí, claro, Silvio Laganá, un muchacho que había venido de Italia, y él no era integrante de músico de la Jazz Savoy, sino que venía a bailar cuando nosotros tocábamos rock, pero bailaba solo, sin compañera, y era un espectáculo. Después con el tiempo fue baterista, no nuestro, pero fue baterista, y bueno, yo siempre me gusta rastrear a toda esta gente, y ahora un año más o menos pude contactar al hijo que vive en Italia, y bueno, el hijo en esa época no había nacido y no se acordaba de nada. Le conté muchas cosas de su padre, fue muy emocionante. De vez en cuando me escribe por WhatsApp el hijo. Y Silvio Laganá falleció en Italia, porque después de estar acá en Punta Alta muchos años, integrar varias orquestas y orquestas famosas de Punta Alta tocando la batería, eso fue a posteriores de la época de bailarín en la Jazz Savoy. Se fue y se radicó en Italia, donde murió lamentablemente, ¿no es cierto? Sí, Silvio Laganá. Impresionante, Héctor. De nuevo destacamos lo que usted bien decía, cómo los bailarines llevaban al hombro la égida de este rock and roll al punto de tener la orquesta un bailarín fijo para esta sección del repertorio de rock and roll y además, en este caso, seguramente para la época bastante llamativo el tema de que no tuviera pareja, sino de que él danzara solo, ¿no? Sí, él bailaba solo delante de la orquesta, haciendo todas las contonetas, piruetas y demás de rock and roll. Nosotros nos satisfacía mucho cuando estábamos en el escenario tocando y arrancábamos con un rock and roll, que la pista en el centro se abría
y iban 4, 5, 6 parejas, no era todo el baile que bailaba bien el rock and roll, pero las parejas destacadas buscaban el centro de la pista y nosotros del escenario veíamos las piruetas y las chicas que volaban por el aire y bajaban y subían, y bueno, era una fiesta. Y generalmente los demás bailarines dejaban de bailar, hacían una rueda y llevaban el ritmo con las palmas de la mano. Era muy emocionante ver eso. Ahora, quizás en el momento no nos dábamos cuenta de la movida mundial que hubo con el rock and roll, ¿no? Yo siempre hago hincapié en el rock and roll y no en el rock. El rock ya es otra cosa. El rock nacional, el rock, en fin, no nacional, sino de todo el mundo. Es otra cosa. El rock and roll fue, como usted muy bien lo dice, la génesis. Después empezaron a derivarse, es más, se cantaba en inglés, el rock and roll, el tema muy difundido fue Hasta luego Cocodrilo. Sé la pronunciación en inglés, pero no se la hago porque soy malísimo, se va a reír. Hasta luego Cocodrilo, Venga a bailar el rock, Rock alrededor del reloj. Y después en Buenos Aires, Santos Listecker, que fue un multimúsico, tocó muchos instrumentos, fue director de la Jazz Tururú Serenaders, que se llamó en esa época, era compositor, y él escribió infinidad de rock, de rock and roll, en la época de oro del rock, ¿no es cierto? Y él trabajaba para la editorial Julio Cor, que es una editorial muy famosa de Buenos Aires, y la editorial Julio Cor imprimía los rock de él en libritos para las orquestas, que los regalaba a las orquestas. Yo iba generalmente a Buenos Aires varias veces, varios viajes para traer, se llamaban orquestaciones, y en el librito venía primer saxo, segundo saxo, tercer saxo, primer trompeta, segundo, tercera, batería, contrabajo, piano, venía la parte para cada músico, instrumentada y arreglada por Santos Listecker, la mayoría escrita por él mismo también, ¿no? Y es más, yo me acuerdo que llegó, que la debo tener por ahí la instrumentación, una que él le puso el rulito de Bill Haley, que fue un rock famoso, se llamó el rulito de Bill Haley, el rock and roll que escribió Santos Listecker. En fin, recuerdos que me están llegando en este momento, ¿no? Es un viaje en el tiempo acerca de un aspecto muy olvidado, que es lo que usted tan magistralmente describe, Héctor, de la venta de composiciones, de sus orquestaciones. Es algo muy interesante y cómo temas que por ahí nunca se grabaron, pero que tocaban las orquestas en vivo. El rulito de Bill Haley precisamente lo hemos escuchado en unas emisiones pasadas por una grabación muy rara que nos propició el coleccionista Cristian Altamirano, en la cual se escucha la orquesta de Los Comandantes interpretando un rock and roll fenomenal, furibundo. Las Comandantes los vi personalmente, vinieron 2 o 3 veces a Punta Alta, fue una orquesta extraordinaria. El cantante de Los Comandantes fue Oscar Anderle, que después a través de los años fue manager del último manager, creo que fue, o no sé si fue el último no porque falleció Oscar Anderle, de Sandro, fue quien le manejó toda la carrera a Sandro. Los Comandantes era una orquesta muy bien formada, 4 saxofones, 4 trompetas, 2 trombones, batería, contrabajo, piano, crooner, que era, le repito, en el momento que yo la vi, sería años 60, 61, estaba Oscar Anderle de vocalista. Gran orquesta. Una de las, diría, justo con la de la jazz de Héctor, de paso, nombrando la jazz de Héctor, que fue Osvaldo Norton, ¿no? Una coronista que tuvo una jazz impresionante en esa época por la cantidad de instrumentos, formadísima, 18, 19 músicos. Si usted googlea a Peri Azar es una directora de documental. Hizo hace 2 años un documental que se llama Gran Orquesta. Está está relacionada con la vida y la actuación de Osvaldo Norton, que se llamaba, no Osvaldo Norton, sino bueno, en la orquesta se llamaba Héctor y su jazz. El título del documental se llama La Gran Orquesta.
yo estoy ya hace un mes, me desvivo por conseguir ese documental. Hasta me pude conectar con Peri Aznar y me dijo que estaba en Vimeo. Yo hace más o menos 20 días la vi en Vimeo, la película. Vimeo es una plataforma donde hay que pagar para alquilar o bajar la película, ¿no es cierto? Si la alquila creo que se la dejan 3 días y después se la sacan, algo así. Y ahora que tuve un poco de tiempo estos días, ayer, anteayer, hace 2 o 3 días que estoy, me ha desaparecido la orquesta, el documental de la plataforma de video. Hay sí un tráiler donde habla uno de los músicos vivos de, de Héctor y su jazz. Pero el tráiler dura, no sé, 2, 3, 7, 10, 12 minutos, más no. Pero si alguna vez pueden descubrir dónde poder verla, me estoy tratando de comunicar con Peri Aznar porque ella también me dijo que iba a hacer lo posible para ver si de conseguirla, pero que Vimeo tiene su directiva y ella no puede pasar por arriba, está bien todo eso. Y no sé, yo la única forma que tengo de comunicarme por ella es con el Facebook, mensajes privados, y me ha contestado y ahora no veo que no me los lee. La otra vez me dijo, se disculpó de que los vio tarde porque estaba en Ucrania, mire usted, de viaje, que ya volvió a la Argentina y me iba a contestar, y sí me contestó. O sea que estoy sintiendo cada 4 o 5 días a ver si Peri Aznar, la directora del documental, me puede proporcionar ese documental, porque tengo unas ganas locas de verlo, porque fue una orquesta que inclusive grabó en el sello Víctor infinidad de temas, una orquesta muy grande, tocaba en todos lados, bailes, clubes y aparte en radio, no en Radio El Mundo, estaba siempre todos los días. Me fui un poco del tema, ¿no? No, ese documental yo lo vi en su momento en sala de cine y la verdad que más que recomendado. Vamos a intentar ayudarle con eso, Héctor. Yo la conozco también a la directora Peri, que hizo un notable trabajo. Y además, también hay un material que en algún momento vamos a tratar de acercarle impreso, que es un libro del cual hablamos con usted, pero que está solamente publicado de manera digital, que es La Argentina en Banda de Jazz, se llama, de Edgardo Carrizo, Sí, con el cual no, hablamos... lo interrumpo, Sí. lo interrumpo. Después que nombraron ese, ese libro, me volví loco por conseguirlo. No había forma de comunicarme con Carrizo, el autor, que vive en Buenos Aires, no sé en qué ciudad, no me acuerdo. Bueno, por ahí descubro que el prólogo de ese libro lo hizo Pujol, Sí. el famoso Pujol que fue historiador, esas cosas. Bueno, entonces descubro el Facebook de Pujol, le escribo y él me contactó con Carrizo. Carrizo me llamó varias veces por teléfono, no, me mandó los 3 libros, porque él escribió 3 libros. Argentina se manda de jazz, después no me acuerdo el nombre, pero se relaciona a todas las crooners de jazz de Argentina, Sí. desde las primeras, Black y todas esas mujeres que cantaron jazz, y el otro que no me acuerdo el nombre. Lo hice imprimir, es un libro muy gordo, el único que pude leer hasta ahora por falta de tiempo, completo, que me lo devoré, es Argentina en tiempo de jazz. Y bueno, impresionante, ¿no? Impresionante. Totalmente. Sí, Carrizo. Aparte Carrizo me dijo algo que me quedó, que él tiene una particularidad en el sentido que idolatra a los músicos. No le interesa a la gente común, pero sí los músicos. Él casualmente toca la trompeta, tiene la misma edad mía, pero cuando un músico le pide algo o charla con un músico, él se eleva a otros estados, digamos. Tiene una admiración ya media exagerada sobre los músicos, todos no, por mí solo, no, por supuesto, Claro. todos los músicos. Y sabe una barbaridad, sabe una barbaridad. Totalmente, más que recomendado los libros de Edgardo Carrizo sobre la historia del jazz en la Argentina. Y no quería Ese dejar es el otro libro. de desaprovechar esta velada, Héctor, para un detalle que hemos hablado con usted y con Javier, pero que me interesaría tenerlo presente en la entrevista del día de hoy, que es la introducción más que temprana de la guitarra eléctrica en Punta Alta en los años 50. Ah, sí.
Sí, que la trajo, la primera guitarra eléctrica que la trajo a Punta Alta fue Vittorio Caporossi, que tocaba, no tocó nunca en nuestra orquesta, tocaba en Los Planetas, acá en Punta Alta, y en la Sonora Guanabacoa, y en la orquesta de Alberto Corti, tocó en varias orquestas. Él trajo uno, yo me comuniqué con el hijo hace poco, hará 6, 7 meses, que está acá en Punta Alta el hijo. No sabe nada, no había nacido, el hijo no me pudo dar mucha información. Y después él trabajaba en la base naval de Puerto Belgrano, los talleres, y en los talleres se hizo una guitarra, que hay una foto que yo la conseguí, se la debo haber dado a ustedes, donde él hizo una guitarra con caño, como si fueran caños de luz de antes, esos negros, formó una guitarra y bueno, y tocó en varios bailes, hay una foto que yo conseguí, donde él está tocando la guitarra de caño, ¿no? Pero el hijo no sabe dónde fueron a parar esa guitarra. Vittorio Caporossi, sí, un italiano que lamentablemente ya falleció, tengo fotos de él de la época que él tocaba en las orquestas, y me acuerdo perfectamente, sí. Fue creo el primero, porque después vinieron las orquestas. Pero en el rock and roll se usaba mucho la orquesta, la guitarra eléctrica, mucho. Estamos hablando aproximadamente años 55, 56. Del 55 para arriba. Perfecto. Caporossi habrá tocado en el 58, 57, 60, había tocado acá en Punta Alta, en varias orquestas, en varias. Con Franco Iapicino, que era otro italiano compañero de él, no vinieron juntos de Italia, pero los dos vinieron de Italia, y los dos tocaban en la misma orquesta la guitarra eléctrica. Franco Iapicino sí intervino en la Savoy. En una época lo tuvimos de guitarrista de la Savoy. Ambos lamentablemente fallecidos. Vittorio Caporossi y Franco Iapicino. Perfecto, perfecto. El detalle no es menor, Héctor, porque la guitarra eléctrica en la Argentina, ni hablar de lo que es una fabricación íntegra, casera, por así decirlo, estaba más que en ciernes, ¿no? La realidad es que en esa época, en lo que es Buenos Aires, aledaños, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Lito Hielo, que nos ha abandonado el año pasado, guitarrista de Los Cometas, Rodrigo Montero, claro, también había hecho una guitarra eléctrica en esa época, y Juan Bartolomé, guitarrista de una agrupación que lamentablemente no llegó a grabar, los Baby Rockers, lo cual en este breve raconto histórico, seguramente haya muchas más personas en el país que lamentablemente no conocemos, pero vindicar el rol de Caporossi, el cual no hubiéramos conocido sin esta labor que hace usted, realmente es importante, porque muestra cómo no solo el rock and roll, sino todas estas revoluciones técnicas y musicales estaban infiltrándose en cada poro de la República, y es muy interesante, y realmente el homenaje a un músico que hizo camino, que ya hubiera sido más que meritorio que tocara guitarra eléctrica en aquellos años, pero ya las ganas, el empeño, el esfuerzo de construir el instrumento por sus propias manos y músculos es más que formidable y encomiable, ¿no? Si se refiere a mí o se refiere a usted que le hubiera gustado tocar guitarra? No, por el esfuerzo que hizo Caporossi en la construcción de la guitarra eléctrica, decía. Sí, sí. Bien. Sí, no, aparte muy buen músico, muy buen músico. Perfecto. Mejor que Franco Iapicino, mucho más completo. Y tenía, aparte era la época de Oscar Alemán, y Oscar Alemán, un gran guitarrista, ¿no? Yo lo he visto personalmente tocar con la guitarra en la espalda, Oscar Alemán. Que hay un documental de Oscar Alemán, el otro, ahora una semana lo vi por segunda vez, está en internet y en YouTube, la vida de Oscar Alemán. Y el swing que tenía Oscar Alemán lo copiaba Caporossi, era un swing terrible, con la guitarra eléctrica, ¿no? Perfecto, Héctor. Tenemos acá unas grabaciones para despedirlo que en mi caso las conocí gracias a Javier Tucci, que las encontró en un canal de YouTube. No sé si usted me sabrá decir, quizás si es de algún familiar. Son grabaciones de la Jazz Savoy en la radio de Bahía Blanca, que son 4 temas. ¿Usted tiene algún dato sobre este registro? Todo lo que quiera tengo. Esos 4 temas nosotros fuimos a tocar un sábado a la tarde a LU3 o LU7, no me acuerdo la radio. Creo que LU3 fue. Pues las dos son radios, junto con LU2, las 3 radios grandes abiertas de Bahía Blanca. Fuimos un sábado a la tarde, hicimos un recital. Cuando terminamos el recital, el director de la radio vino y nos dice, se llevan este regalo. ¿Y qué nos regala? Nos regala un disco de pasta de 78 revoluciones por minuto
con 4 temas que acabábamos de tocar, donde inclusive se escucha la voz del locutor, donde nos anuncia por radio y demás. Bueno, con esos 4, con ese disco que lo tengo yo actualmente, un profesional de Bahía Blanca me lo digitalizó y tengo los 4 temas, sí. Uno es cantado por Elio Di Pasquale, que era nuestro cantor, es una marcha brasilera, se llama Solterito, y el autor de esa marcha es justamente Elio Di Pasquale. Perfecto. Héctor, ¿esto de qué año estamos hablando aproximadamente? Acá no tengo los papeles, pero tengo el día y el año exacto. Sería año 58, año más, año menos. Perfecto. O 59 quizás. Sí, 58 o 59, ahí sería. Vamos a despedirlo con una de estas canciones. No sé cuál prefiere que suene, Héctor, si Mi Tío, Solterito, Concierto en la Llanura o El Embrollón. Lo que pasa que no quisiera dejarlo afuera a Elio Di Pasquale, ya fallecido, que es la única de las 3 que canta, pero la que tiene más cuerpo es El Embrollón y Concierto en la Llanura. Ahora Elio está cantando, y las otras 3 no canta Elio, así que lo dejo en sus manos. Decida usted, que está bien lo que decida. Perfecto, Héctor. Vamos a escuchar entonces Solterito, interpretado por la Yasa Boy. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Y con este tema nos vamos a despedir en el día de hoy de Hay Mucha Agitación. Les agradecemos a Héctor por la entrevista, a todas las personas que nos oyeron, nos escucharon, nos compartieron comentarios. Seguimos en la próxima semana, lunes a las 20 horas, por la radio del Centro Cultural Sánchez Viamonte. En esta ocasión venidera vamos a contar de nuevo con la presencia de nuestra conductora Agustina Scrofani, que como comentábamos antes no pudo ser parte del día de hoy debido a inconvenientes técnicos de fuerza mayor. Y antes de irnos quería recordar que un día como hoy, pero de 1961, Johnny Tedesco realizaba la grabación de uno de los temas más importantes de la génesis del rock and roll en castellano, el rockabilly rock del Tontón, que hoy se cumple la efeméride y el aniversario del registro de esta composición pionera de Johnny, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Así que nos despedimos con la Yasa Boy desde Punta Alta. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Bueno, gracias, Víctor. Muy amable por su entrevista. Y un gran abrazo y un gran saludo para Tucci, por favor, Javier. Gracias. Abrazo, maestro. Nos vemos.